Desde la época precolombina, los lencas ocuparon diversas áreas de lo que hoy en día se conoce como Honduras y El Salvador. El sitio arqueológico salvadoreño de Clepa, que fue habitado desde el periodo preclásico hasta inicios del posclásico temprano, es considerado como un sitio que fue habitado y gobernado por los lencas. Para principios del siglo XVI, cada dialecto tenía su propia confederación, dividido cada uno en varios señoríos, constituidos a la vez por varios pueblos. Cada pueblo era gobernado por un señor principal que era asistido por 4 tenientes que lo ayudaban en la tarea del gobierno y era sucedido por su primogénito. La guerra era común entre los diferentes señoríos y también con poblaciones hablantes de otro idioma, como pipiles, mayas, etc. Y su objetivo era ampliar el territorio o capturar esclavos. En ciertos periodos del año hacían treguas los diferentes señoríos lencas. Estas treguas son recordadas por los lencas como la ceremonia del Huancasco. Los lencas plebeyos se dedicaban a las milpas y vivían en chozas. En tiempos de la conquista española, solamente 3 lencas son nombrados en los documentos de esa época: Mota, Entepica y Lempira. Mota lideró a los caciques lencas que defendieron a los españoles en el Cabo de Gracias a Dios. Entepica fue cacique de Piraera y señor de Cerquín, Lempira, que organizó una guerra de resistencia que duró cerca de 12 años y que terminó con su muerte en 1537. Al llegar los españoles, su población junta a la de los pipiles y pocomanos eran de 116.000 a 300.000 almas. Otras estimaciones hablan de que los lencas eran por sí mismos 300.000 en el año 1520 y unos 25.000 en el 1550. La rebelión de Lempira de 1537-1538 logró armar más de 30.000 guerreros, lo que indica una gran población, pero algunos mencionan que la población en 1537 era de apenas 15.000 almas y que bajó a 8.000 2 años después. El pueblo chortí. Los chortís son un pueblo indígena de Guatemala y Honduras y descendientes de la civilización maya, cuyo centro cultural y político se situaba en Copán. En la actualidad hay aproximadamente 60.000 chortís, alrededor de 52.000 en el departamento de Chiquimula, Guatemala, y 8.000 en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Cortés y Santa Bárbara, en el noroeste de Honduras. El idioma chortí es hablado por la mayoría de los chortís de Guatemala, mientras que es poco hablado en Honduras. Su historia. Historia prehispánica. Para principios del siglo XVI, los chortís se organizaban en una confederación conocida como Reino o Señorío Payaquí. Durante la conquista española fueron liderados por Copangalel, quien presentó resistencia en la actual Copán Ruinas en Honduras y posteriormente en Citalá, El Salvador, siendo en esta última derrotado, con lo cual aceptó la rendición y el catolicismo. Siglo XX. Entre 1970 y 1979 se lleva a cabo la reforma agraria. Se asignaron tierras a varios grupos organizados de chortíes, cerca del 10%. En 1991 fueron asesinados varios líderes chortíes solamente por reclamar sus derechos ancestrales. Se creó el Consejo Nacional de Indígenas Chortís de Honduras, CONICH, y la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, CONPA, en 1995. En abril de 1997 fueron asesinados 2 chortís. Uno de ellos fue el líder Cándido Amador. Debido a esto hubo una peregrinación a Tegucigalpa y hubo protestas por sus derechos. En mayo de 1997 se acordó con el gobierno central la distribución de 2.000 hectáreas a comunidades chortíes. En diciembre de 1997, 5 comunidades chortís obtienen 350 hectáreas de tierra de parte del Instituto Nacional Agrario INA. Actualmente la mayoría de parlantes del idioma chortí habitan en y alrededor en 3 pueblos en el departamento guatemalteco de Chiquimula, Jocotán, La Unión y Olopa. Existe también un grupo de parlantes del chortí que habitan entre Camotán y la frontera de Guatemala y Honduras. La mezcla actual de cultura material e ideológica que se ha producido en toda Guatemala ha hecho que sea difícil discernir entre chortís y ladinos en muchas regiones.